hablar del derecho, sobre todo con abogados populares. En las disputas, está en inglés, con mucho gusto lo pasaré, fue publicado en Estados Unidos, que es la lucha de los abogados populares en defensa de los movimientos sin tierra. ¿Y qué logros tuvieron? Y algunas veces tuvieron logros interesantes. ¿Por qué? Porque tenían una técnica jurídica especial, una enseñanza jurídica especial, que no les fue dada en la Facultad de Derecho, porque la Facultad de Derecho se daba muy poco derecho agrario. La idea es que la tierra ya no es tan importante ahora como era antes. Y entonces no hay un conocimiento sobre derechos agrarios o derechos sobre la tierra, la integración, como se dice en español. Pero son formas jurídicas que ellos desarrollaron autónomamente como extracurricular dentro de la Facultad de Derecho. O sea, crearon un currículo paralelo al currículo oficial para se capacitarem como abogados populares. O sea, esto fue una manera de usar la universidad contra la universidad. Eso se hace, yo lo hice cuando estaba en la Universidad de Yale y pienso que debemos hacerlo muchas veces. Otro fue, por ejemplo, algunas universidades convencionales que logran también entrar en convenios con movimientos sociales para crear cursos de derecho que sean particularmente vocacionados por los intereses de los campesinos. La Facultad de Derecho de Goiás, Derecho de Goiás en Brasil, es muy interesante. Curiosamente, el Supremo Tribunal de Justicia en Brasil está intentando anular este curso. ¿Y por qué? Porque viola el principio de igualdad en la Constitución. Entonces, estos son los usos del liberalismo. Pero hay otros. Y es que realmente hay hoy una literatura muy fuerte de sociología crítica, altamente sofisticada, teórica, analíticamente, que mis alumnos los buscan de otros, que los buscan. El problema es que cuando yo estaba hace 3 semanas en la Facultad de Derecho de la Uniandes y estaba sorprendido y además me estaba homenajeando ahí, pues yo quería estar grato a la facultad. Pero cuando preguntei por el currículo de la filosofía del derecho, era Law and Economics, derecho económico. O sea, es la forma más neoliberal de conceber el utilitarismo individualista que han enseñado a los estudiantes con filosofía. Mejor sería Kant, no era Hegel. Cualquier de ellos es bastante mejor que esto que enseñan ahora. Entonces, yo pienso que es una lucha de los profesores también, de los estudiantes. Y después intentar cómo vendemos eso a nuestros estudiantes. Y que a veces esto te hablo de experiencias concretas, ¿no? De estudiantes que, por ejemplo, algunos fueron investigadores conmigo jóvenes, que algunos eran de sociología, la mayoría, pero había algunos de derecho, indígenas, en el caso de Colombia, y que querían conocer, obviamente, el derecho moderno, porque son eurocéntricos, si no lo conocen, no son abogados, ¿no? Pero no querían perder el derecho propio. Y en algunos casos, eso se reveló una grande capacidad adicional para su trabajo, porque en un cierto momento el Banco Mundial se interesó por conocer, claro, de una manera instrumental, como puedes imaginar, ¿no? Pero es mejor que sean personas que lo conocen, que les muestran todos los problemas que hay, por ejemplo, en pasar de la titularidad comunitaria a la titularidad individual, por ejemplo, la tierra, de la política del banco, en América Latina o en África, y conocer el derecho. ¿Y dónde aprendí esto? De el papá de un indígena de derecho en Colombia, que era un gran amigo mío, Lorenzo Muelas, que fue además constituyente indígena a la Constitución del 91. Yo le preguntaba, Boba, ¿cómo voy a hacer con mis hijos? Quieren ser abogados, pero mira, vamos a intentar mantener el derecho propio y aprender también. ¿Cómo vas a enseñar el derecho propio? El propio tienes que enseñar. Uno de ellos lo hice, lo otro no. Lo otro se olvidó del derecho propio, fue a la facultad y ya no. Para él el derecho propio era cosa loca, residuo histórico, arcaico. O sea, hay que un riesgo, ¿no? Yo pienso que hay campos de brechas,
donde se puede, las facultades de Derecho son más abiertas hoy. Una de las aperturas fue en crear ese cursos de Sociología del Derecho y apertura al pluralismo jurídico, que ahora está consagrado en las constituciones de Ecuador, de Bolivia, de Colombia. Estamos luchando para que entre la Constitución de Brasil, y eso va a abrir a un otro campo. Está aquí Raquel, que conoce mucho mejor que yo todo este tema del pluralismo jurídico. Es una entrada para combater las ideas eurocéntricas y liberales de la filosofía del derecho. A Pablo de Bolivia, sí, gustaría de saber cuál es la suya alternativa, porque yo la busco, ¿no? O sea, yo no tengo, ¿cuál es mi posición? Que ha evoluido, además. No sé si usted ha leído un libro que escribí, Refundación del Estado en Bolivia y Ecuador. Y empiezo realmente con un elogio bastante grande, porque además participé en las luchas por el Pacto de Unidad con la CONAMAC, exactamente para preparar los términos de lo que se iba a llevar a Montecristo. Y fueron conquistas enormes, a mi juicio. Conquistas, la plurinacional, usted puede decir, sí, pero no son los indígenas que trajeron, etc. Fueron otras. No, Montecristo es Ecuador. Disculpe que estaba hablando de Bolivia. Como ustedes saben, el proceso constituyente de Bolivia fue mucho más contundente, mucho más turbulente. Tenemos 3 constituciones, Orura, Congreso, etc. Pero fue un proceso novedoso porque los movimientos sociales estaban por detrás de esta transformación. Ustedes saben que las constituciones modernas fueron escritas por élites. Por veces los gobiernos de nuestros países encomendaban, contrataban constitucionalistas de Europa para escribir sus constituciones. Ellos pagaban mucha plata. Este proceso, lo que llamamos constitucionalismo transformador, es un constitucionalismo que viene desde abajo. También en Brasil, 88, ya fue también un proceso con mucha movilización social por detrás, las llamadas enmiendas populares, que fueron muy ricas como proceso constitucional. Y por eso no vamos a decir que este constitucionalismo es una trampa. Es una lucha social que capacitó, que cambió el lenguaje y que creó otras formas de lucha, que hoy las vemos muy bien en la resistencia, en una lucha en que estoy muy involucrado, que es del TIPNES. ¿Y por qué realmente estoy involucrado? Exactamente no es por no haber consulta, es por la trampa de la consulta ahí mismo, ¿no? Porque todos luchamos por la ley de consulta, pero ahora está a ser instrumentalizada por lo que dicen los indígenas. Estamos aquí abiertos en una discusión, siendo muy honesto, como usted ha sido también de su pregunta. ¿Es Evo un indígena o un pucarero? Es la pregunta que usted va por todos los rincones de fuera del Chapare y que le pregunta. Porque yo estoy totalmente fuera de ese proyecto. Ahora no soy solidario con él, porque pienso que ni todo está perdido. Esta es la letra de una gran cantante argentina, Mercedes de Sosa, la dictadura. Ni todo está perdido. Y esta es la actitud. Usted, claro, yo trabajo bastante con los intelectuales indígenas que me dicen, pero mira, tenemos que encontrar otra manera, la alternativa son los años. Yo con la suya. Y en última instancia el Puente Suyo. Ahí es olvidar lo que dice el colonialista. ¿Por qué hay años locales? Porque los colonialistas no les interesaba lo que pasaba a nivel local. Desde que controlaban al Estado Nacional, controlaban todo. Y por eso las estructuras indígenas que se quedaron son de nivel local. Y son fuertes. Están en crisis. Hay una lucha generacional. Yo recuerdo, ustedes se me dejan su tarjeta, acabo de terminar un trabajo sobre de campo, con un equipo de Bolivia y de Ecuador sobre justicia indígena en Ecuador y Bolivia. Y vamos a publicarlo ahora, con las comunidades. Ustedes miran cómo en las comunidades hay realmente mucha lucha en este momento sobre lo que es la justicia indígena y cómo se relaciona con la justicia oficial. Es un campo fascinante de interculturalidad difícil. Entonces, lo que le digo es que estas justicias son todas híbridas, ya están todas infiltradas de alguna manera, y la búsqueda de otras alternativas van a ser también híbridas. Claro que la experiencia de Ecuador y Bolivia me puede decir, mira, no vale la pena
intentar de cambiar a partir desde el Estado, porque el Estado desconstitucionaliza. Nosotros ahora nuestro estudio más reciente es la desconstitucionalización en Bolivia y en Ecuador. Ecuador es quizá más terrible en algunos aspectos. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Una concepción indigna de poder. Miremos que los pueblos indígenas son originariamente transnacionales. Se quedaron peruanos, bolivianos, ecuatorianos por la conquista. Antes no era. Y eso le da una capacidad, y por eso Estuvo fue uno de los pocos invitados en 2005 en Cusco para crear la CAOI, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Muy interesante, muy importante, pero llegamos a 2005 para llegar a esta y tenemos dificultades de organizar esto. Entonces, estoy abierto, si usted me manda lo que está pensando de alternativa con todo el respeto, yo voy aprendiendo, porque este es un aprendizaje muy fuerte de todos nosotros, porque nadie tiene las recetas. Yo participé un poco como en el Ministerio de Bolivia podríamos hacer una planificación intercultural. Mira, planificación intercultural. Colaboré con Semplares en Ecuador, por lo mismo, con el modelo de buen vivir intercultural. Te digo que es difícil. Porque tú tienes que hacer lo que leí en mis libros, nunca pensé que era tan verdadero y tan fuerte. La traducción intercultural a cada momento. Tú estás traduciendo interculturalmente. ¿Qué es desarrollo? Desarrollo es dignidad. ¿Qué es socialismo? Socialismo es autodeterminación. ¿Qué es eso? Siempre, siempre. Con humildad de todos. Pero ese es el problema. A Fernando Casanova, si la descolonizar, a mi juicio, es lo más difícil, porque es la herencia más tenaz del colonialismo, fue en el racismo y la manera como concebimos las ciencias sociales. Yo ayer hablaba de por qué nosotros en nuestros cursos nos dictamos clases sobre Ian Haldon, un grande sociólogo, historiador, cartógrafo, biógrafo del siglo XIV. Claro, algunos lo hacen. Si ustedes lo hacen, alguien me preguntaba, ¿me está publicado? Yo estaba en el Colegio de México y le dije, mira, fue publicado en la Puerta Próxima, fue publicado por Fondo de Cultura. Su texto, ¿no? Pero no lo sabía, no está en el canon. Entonces tenemos que hacer mucho de este tipo. Y ese es el tipo de mejor trabajo que en este momento se está haciendo a través de un sociólogo de Malasia, en Penang, se llama Farid Alatas. Ustedes pueden mirar sus libros, está en serio, el mundial está publicado por ustedes. Y esa es una idea de descolonizar las ciencias sociales. Claro que los eurocéntricos, cuando no tienen un nivel de los grandes eurocéntricos, que saben los límites del eurocentrismo, como que mi querido amigo Etienne Balibar, con quien compartimos tantos cursos juntos, esos sí saben los límites, los otros no. Descolonizar es complicado, pero ¿cómo vamos a hacer una educación? De una manera que, a mi juicio, va a pasar por cambios de currículo, por supuesto. Cambios de la gente, porque mire el auditorio. Es un auditorio que refleja la diversidad étnico-cultural de México. No. Por supuesto. Cuando me dicen que no hay racismo en Brasil y que tienen una democracia racial, yo les pregunto por el auditorio, miren, ¿dónde están? No están. Es lo que llamo mi sociología de las ausencias. No se notan, son invisibles. No se nota siquiera su ausencia. Entonces hay que hacerlo fuera de la universidad. Tenemos que crear cada vez más otras universidades. Te doy dos ejemplos. Uno es una universidad que estoy impulsando desde 2003, que es la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. Puedes ir a la página Universidad Popular de los Movimientos Sociales. Y organizamos talleres, habíamos organizado en Argentina, en Colombia, en Brasil, y vamos por más países. Ahora vamos a organizar quizás uno en Chiapas, donde juntamos
intelectuales militantes con activistas de movimientos sociales que tienen que ser de diferentes movimientos, mujeres con indígenas, indígenas con ecologistas, etc., durante 2 días. Y eso ha sido una manera de aprendizaje recíproco, que más allá de Paulo Freire, porque colapsamos totalmente, que además fue una persona que mucho admiré y amigo en parte final de su vida, pero que colapsa totalmente la distinción entre educador y educado. Ya no es más algo de la crítica a la educación bancaria. Son conocimientos distintos los que vienen de los movimientos sociales. Y tenemos otros ejemplos, hablo de los que conozco. Y también viví experiencias muy fuertes de otras universidades alternativas hoy en el continente que descolonizan el saber. Las universidades interculturales indígenas, por ejemplo, en Quito, en Guayaquil, en otros lugares, Cuenca. La Universidad Florestal Fernández, en Brasil. La Unitierra, en San Cristóbal de las Casas. O sea, hay intentos. El problema es cómo vamos a traer esto, yo digo en este libro sobre la universidad, traer ese conocimiento para dentro de las universidades convencionales. Es lo que llamo la extensión al revés. Porque es muy extraño este departamento de extensión, porque solamente una institución cerrada tiene necesidad de extender, claro. Porque si no fuera cerrada no hubiera extensión. Yo pienso que ahí sí, te veo, y si analizas las sistematizaciones de la Universidad Popular, son muy ilustrativas, son muy ilustrativas. La pregunta de Lartigue tiene 2 dimensiones. Una, podemos discutir uno a uno mis errores, y podemos hacerlo con mucho gusto. Porque hay errores, Lo que no podemos decir es de esa manera descuidada, que yo no quiero realmente reciprocar, porque no me merece que le reciproque, pero la manera como habla de descuido, yo podría decir lo mismo. Porque me debería enumerar todas y no solamente una como le pedí. Y lamentablemente la que le pedí erró, a mi juicio. Es exactamente de 1937, la discusión matriz del colonialismo y de la lucha nacional. Y lo puedo demostrar, y tengo un artículo que le puedo mandar, que además está en inglés, sobre un gran luchador de la lucha anticolonial, se llama Aquino de Bragança. Fue un hombre que estuvo en presencia africana desde el primer minuto, conoce muy bien todo este tipo de análisis, porque ellos fueron estudiados en los años 60, y ahí está la lucha que Fanon trabó en Argelia, fue en parte esa lucha. Era como él quería combinar la lucha anticolonial con la lucha anticapitalista. Y era muy mal entendido. Por ejemplo, los luchadores por los anticolonialistas portugueses, de los cuales fui amigo, porque el colonialismo portugués duró hasta 74. Yo estuve en el movimiento anticolonial y esos eran muy hostiles a Franz Fanon. ¿Por qué? Porque estaban creyentes que con la independencia teníamos autodeterminación, no habíamos que pensar en capitalismo, nada de eso. Entonces, es verdad, esto que he dicho es verdad, como es verdad lo que ha dicho José María Mariátegui cuando dijo que sin los indígenas esta América tiene un pecado original, y cómo fue criticada por el especialista que vino desde Moscú. No son errores, son verdad. Realmente los comunistas no tuvieron, en los años 60, le puedo decir, con muchos detalles siquiera, porque está escrito y además en inglés, no tienen preocupación en el portugués, está descrito los detalles de la lucha contra los comunistas, entre los comunistas y los otros que luchaban por la lucha anticolonial, porque para los comunistas la prioridad era la lucha anticapitalista. Y por eso nosotros tenemos que crear el problema de crear una lucha anticapitalista en Portugal que va a derrumbar a Salazar, etc. Después pensamos en las colonias, que decíamos nosotros que la lucha anticolonial es la que va a derrumbar a Salazar, porque Salazar necesita de las colonias para mantenerse. Esto fue lo que pasó de hecho, pero los comunistas con un gran hombre, un hombre altamente intelectual, que yo mucho respeté toda mi vida, Álvaro Cunhal, no vio eso porque su lógica
realmente del Comintern era que la prioridad era la lucha obrera y la lucha anticapitalista. Y la otra vería con ella como hicieron lo mismo con las mujeres. Essas lutas venderiam depois secundário. Por isso, eu penso que, com muito gosto, le dou mi tarjeta e podemos discutir e gostaria de saber quais foram as coisas erradas, porque são destas, eu tenho algumas dúvidas sobre suas evaluações. A seguinte pergunta sobre os indignados é uma pergunta que todos nós fazemos. Eles mesmos hacen, em campo a los indignados. E dentro da Foro Social Mundial também essa discussão. Primeiro é necessário saber o que é emancipação social. Eu, depois de trabalhar bastante, empecé um projeto que se chamava Reinventar a Emancipação Social. Os dois primeiros volumes são publicados pelo Fundo de Cultura. O último já não se pode chamar assim, porque tem que ser emancipações no plural. Empecé no singular, termino no plural. Porque aprendí bastante en este entonces. Y aprendí que el concepto de emancipación tiene que ser sujeto también a un esfuerzo de epistemologías del sur, de interculturalidad, de diferentes formas de imaginar un otro mundo posible. Entonces, lo que es importante en este momento no es simplemente esa respuesta, porque esa pregunta es formulada de una manera que en ciertos círculos de gente, sobre todo de clase media, estudiantes, me hace pensar por qué esa pregunta no otra. Esa pregunta normalmente es preguntada por gente que tiene muchas dudas y quiere resolverlas a favor del regulatorio del no emancipatorio. O sea, quiere encontrar una justificación para no participar en los indignados, no participar en la Foro Social Mundial, porque finalmente es un regulatorio. No estoy diciendo suyo, no la conozco, pues no sé. Pero muchas veces esta pregunta tiene un subyacente, una desistencia. Diferente es la pregunta que nosotros desde dentro preguntamos. Porque queremos que sean emancipadores y a todo momento vemos que puedes traicionarse. Y es por eso que desde dentro lucho con el proceso boliviano y el proceso ecuatoriano para decir, mira, esto no es emancipatorio, esto es peor de lo que estaba además, como lo que se está haciendo ahora, con el subimperialismo brasileiro dentro de Bolivia. La carretera de Tipnis es una empresa brasileña financiada por BNDES. ¿Qué más? Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que tener las preguntas que nos permiten impulsar el carácter emancipatorio y no, de principio, pensar que no tiene ese carácter. Cuando me preguntan de esa manera, me pregunto, ¿cuál es tu alternativa? ¿Tienes otra? Hubo un momento que se decía muy claramente, la lucha armada, el partido, es la guerrilla y vamos a resolver el problema. Pero ese no es una alternativa hoy que sea por lo menos muy consensual entre los comunes. Entonces, tenemos dos alternativas, es decir, no hay alternativa, todo es regulatorio. Si todo es regulatorio, yo puedo ser cínico. Mi problema es este, que yo solamente puedo ser cínico porque mi salario está garantizado al final del mes. Porque yo como hoy y mañana voy a comer. Porque eu não estou com medo de estar em minha casa de comida a almoçar e levar um tiro na cabeça da minha família quando estamos a almoçar. Eu não tenho medo de morir de uma enfermidade que seja previsível, digamos assim, que seja curável, que é o que os niños de África passam. Eles não podem ser cínicos, eles têm que acreditar na emancipação social. Como la formulan diferente de ti y de mí. Pero no es por eso que es un concepto más débil. Nosotros, sobre todo en el pensamiento occidental, si no reducimos todo a una teoría general y a un principio general, es confuso, es relativista, es empiricista, es adoptista. Tenemos un conjunto de conceptos para demonizar todo eso. La última pregunta sobre el derecho internacional. No tengo esa idea. El derecho internacional es, claro, hoy un campo de lucha muy grande, sobre todo desde que el Estado perdió, digamos, la hegemonía que tenía antes, ¿no? Y ahí hay una lectura que le aconsejo y que lo va a sorprender, quizás, si se lo dio muy bien, lo lea. Si no, fue bien glorioso.
porque ven de una autor que está en los antípodes de mi orientación, que es Carl Schmitt, que escribió en 1951 De Nomos de Guerra. Lea De Nomos de Guerra, porque es un libro muy interesante para mostrar que el derecho internacional es el primer derecho a la modernidad, porque es a partir de la conquista que se crea el derecho internacional que va a influir al derecho ordinario. Entonces el derecho internacional tiene todo un contenido muy fuerte de colonialidad desde el inicio, no es de ahora, es desde siempre, ¿no? Ahora, lo que ha de novedoso hoy es las luchas de organizaciones transnacionales, de la sociedad civil, ONGs, que están intentando de, por ejemplo, presentar propuestas por la reforma de la ONU, para luchar por la ONU de los pueblos. Estamos en este momento en la lucha para Río. Tuvimos una reunión muy larga en Porto Alegre en enero a preparar Río más 20. Y entonces va a haber dos reuniones paralelas, la de Estado y la sociedad civil. En la sociedad civil se va a proponer formas de derecho internacional basadas en dos ideas. Por un lado, organizaciones de la sociedad civil y no de los Estados. Segundo, relaciones sur-sur. No las relaciones de Estado sur-sur, pero de organizaciones sur-sur. O sea, hay un derecho internacional desde abajo que está emergiendo. Yo escribí un libro con un colega de Colombia, disculpe mencionar los libros, me puede ayudarnos si está en esto. Se llama Law and Globalization from Below. Yo pienso que es una traducción española de eso. Y en ese hay un capítulo de un colega indiano, Balakrishnan Rajgopal, que escribió un artículo fabuloso sobre el derecho internacional contrahegemónico. Entonces ahí, por ahí pueden encontrar una referencia interesante. Muchas gracias entonces. Muchas gracias. Muchas gracias por su paciencia, por su presencia. Si alguno de ustedes trae algún libro de Boaventura, él está en la mejor disposición para poderles autografiar.